Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Dios bendiga a todos los amigos que se están conectando. Alabado sea el nombre del Señor. Somos la iglesia Fuente de Salvación Misionera, aquí ubicada en la calle José de Diego, número 38. Nuestro pastor Enrique García y su amada esposa Antonio Ortiz. Alabado sea el nombre del Señor. Y otro estudio bíblico más. Alabado sea el nombre del Señor. Vive Cristo Jesús, escudriñando las Escrituras como los de Hebrea, para no ser engañado. Vive Cristo Jesús. Y les invito a buscar la palabra de Dios. Les prometo que no va a ser muy extenso. Alabado sea el nombre del Señor. Les invito a buscar la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué ministerio Dios nos dio a nosotros? Gloria al nombre de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el 20. Gloria al nombre de Jesús. Un fuerte amén, iglesia, cuando lo tengan. Gloria al nombre de Jesús, Santo Jehová. Le invitamos, ¿verdad? Aprovechamos, si hay alguna vida, ¿verdad?, que está buscando un lugar para congregarse, ¿verdad? Estás invitado a la voz, al nombre del Señor, invitado a escuchar la palabra de Dios, de llegar a compartir con nosotros. Nos gusta escudriñar la palabra de Dios. Vive Cristo Jesús. Jesús dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que nos santifica. Gloria al nombre de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 al 20. Gloria al nombre de Jesús. Y leemos la poderosa palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo. Y la iglesia que va para el cielo dice, amén. Así dice la palabra de Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. ¿Qué dice? Por alguno. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por todos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no a alguno, al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Y vamos a hablar un poquito sobre la reconciliación. Busqué unos significados, alabado sea el nombre del Señor, de reconciliación. Unos significados varios, ¿verdad?, que tengo aquí. Uno es conciliación, pacificación, apaciguamiento, arreglo, acuerdo de los litigantes para evitar un pleito o desistir del ya iniciado. Y qué interesante, porque Dios nos dio ese ministerio de la reconciliación. Y tú sabes algo interesante, alabado sea el nombre del Señor. Dice, como si Dios rogase a través de nosotros, los decimos reconciliados con Dios. Pero no hace sentido que Dios te dé un ministerio de la reconciliación, alabado sea el nombre del Señor, pero si Dios es que salva a las personas automáticamente, si Dios es que las regenera automáticamente, no hay necesidad de evangelizar, no hay necesidad de poner la palabra afuera, porque Dios se encarga de todas esas cosas. Mira esto, libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dios le da un mandato a todo hombre. Y un mandato, cuando Dios da un mandato, es que hay que obedecer el mandato. Es porque el hombre puede ejercer ese mandato.
Porque Dios no te va a exigir algo que tú no puedes hacer. Dios no te va a implementar algo, alabado en nombre del Señor, que tú no tienes la facultad de hacerlo. Y Dios le dio este mandato a los hombres. Dice que, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Y yo estaba viendo a este personaje, alabado en nombre del Señor, el cual mucha gente lo idolatra, John MacArthur, y alguien le hizo una pregunta en un seminario, hermana Evelyn, y le hice esta pregunta: si el hombre es imposible en su estado de muerte buscar a Dios, ¿por qué entonces Dios da un mandato al hombre, a todos los hombres, a que se arrepientan? Porque es imposible de que el hombre muerto pueda buscar a Dios, porque entonces Dios demanda. Pues si eso significa, hombre, y esta persona, el cual mucha gente lo ve, dice, yo lo que puedo decir es que no entiendo por qué Dios lo hizo de esa manera, pero si Dios lo hizo de esa manera es para que el hombre se sienta mal, porque no se puede arrepentir. Pero como cargarle en el hombro una culpabilidad porque no puede hacer nada. Pero que eso no hace sentido. Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Si Dios demanda a todo hombre que se arrepienta, en todo lugar, es que el hombre tiene la facultad de arrepentirse. Alabado sea el nombre del Señor. Así que no hace sentido, alabado sea el nombre del Señor. Dios nos entregó un ministerio de la reconciliación. Hay mucha gente que tira ese ministerio para reconciliación, alabado sea el nombre del Señor, y cogen otro ministerio, el ministerio de la condenación. Y se deleita en ese ministerio de la condenación, alabado sea el nombre del Señor. Porque si tú no tienes el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase a través de ti, déjame decirte que tú estás adaptando el ministerio de la condenación, alabado sea el nombre del Señor, porque tú excluyes, alabado sea el nombre del Señor, de que alguno escogió para salvación y otros para perdición. Y qué interesante, alabado sea el nombre del Señor, vive Cristo Jesús, el ministerio de la condenación. ¿Y sabes quiénes eran los que se oponían? Que cuando Jesús le predicaba a las prostitutas, a las rameras, a los ladrones, a los borrachos, alabado sea el nombre del Señor, aquellas personas que eran marginadas, aquellas personas que eran rechazadas, alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe quién eran los que se oponían? ¿Sabe quién eran los que se molestaban? Los fariseos. Porque ellos pensaban que solamente ellos estaban, alabado sea el nombre del Señor, estaban escogidos para el reino de Dios, y excluían a todas estas personas. Por eso era que se molestaban cuando Jesús le predicaba a las personas marginadas, alabado sea el nombre del Señor. Porque ellos pensaban que solamente ellos tienen la llave de entrar al cielo, alabado sea el nombre del Señor. Mientras que le cerraban la puerta a todas esas personas que querían entrar, alabado sea el nombre del Señor. El ministerio de la condenación. ¿Y sabes algo? Es algo que viene a mi corazón, alabado sea el nombre del Señor. Hay que tener cuidado, alabado sea el nombre del Señor, de ser tropiezo a todas esas vidas, alabado sea el nombre del Señor. Porque hay una historia fascinante, alabado sea el nombre del Señor. Cuando tú eres tropiezo a esas vidas, alabado sea el nombre del Señor. Porque la Biblia habla, alabado sea el nombre del Señor, que a Pablo y a Bernabé lo llevaron a un lugar y se encontraba en ese lugar un mago, Bar Jesús, alabado sea el nombre del Señor, y falso profeta. Y con él andaba el procónsul Sergio, alabado sea el nombre del Señor. Y dice que este hombre, que era prudente, mandó llamar a Pablo y a Bernabé, porque dice que deseaba oír la palabra de Dios. Deseaba oír la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú escuchas la palabra, cuando tú prestas atención a la palabra de Dios, la Biblia dice que produce en ti fe. Alabado sea el nombre de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No era que iba a ser regenerado, no era que la gracia de Dios lo iba, es que deseaba oír la palabra de Dios. Y este hombre, el Elimas, porque ese era su nombre traducido, dice que le resistía hasta que Pablo fijando en él los ojos. Y había que cogerle miedo a Pablo cuando fijaba en los ojos, porque hizo como aquella mujer, alabado sea el nombre, ustedes son siervos del Dios Altísimo. Hasta que Pablo se volvió y fijó en ella los ojos y la reprendió. Alabado sea el nombre del Señor, a la que tiene espíritu de adivinanza. Igualmente hizo con este hombre y le dijo estas palabras, alabado sea el nombre del Señor. Y estaba Pablo fijando en él sus ojos y dijo: oh, lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Lo maldijo, alabado sea el nombre del Señor.
Y esto fue de maravilla para aquel hombre, alabado. Dice que creyendo eso y creyó el procónsul, alabado sea el nombre del Señor. Por eso hay que tener cuidado de no ser piedra de tropiezo, alabado sea el nombre del Señor. Yo nunca le he encontrado el sentido. ¿Por qué se oponen aquellos que quieren predicarle a todo el mundo, aquellos que tienen el deseo genuino de que todos sean salvos? ¿Por qué se oponen? ¿No es algo bueno eso? No es algo bueno, no es algo bueno que tus hijos vayan a tu casa y te lleven buenas notas, alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo vas a reprender por eso? No es algo bueno, alabado sea el nombre del Señor, porque la Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que si nos amamos como a nosotros mismos, nosotros tenemos que desearles que también obtengan la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Y algo que yo tampoco le he encontrado el sentido, es que tú no moriste por mí. John MacArthur no murió por mí para que me diga esto entró para el cielo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice, alabado sea el nombre del Señor, a todos. Es como si en el cielo hubiese una capacidad solamente entre un límite de personas. Y limitan el cielo como si fuera una tienda, alabado sea el nombre del Señor. Cuando el cielo es algo tan maravilloso que está hecho para todo aquel que cree en Jesús. El sacrificio de la cruz de Calvario fue para todos, alabado sea el nombre del Señor. Dios le dio esa oportunidad para todos. Por eso es que Dios demanda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Porque el deseo de Dios es que todos sean salvos. Y eso lo dice la Biblia. No estamos hablando de algo que no diga la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Y ¿sabes algo? Este es el ministerio de la condenación. Porque nos critican a nosotros de que queremos que todos sean salvos. Pero mira tus pensamientos. En la noche de ayer, alabado sea el nombre del Señor, yo estaba meditando y encontraba información. Aquí tenemos algo que ellos no quieren que se hable. Algo que ellos tienen en un baúl escondido. Y es el suicidio, alabado sea el nombre del Señor. El suicidio. ¿Qué dice el calvinista sobre el suicidio? Yo quiero refutarte, alabado sea el nombre del Señor, que se encuentra en la página, gracias a vosotros, la página de John MacArthur. Dice así, alabado sea el nombre de Dios. Esto es John MacArthur, sin añadirle, sin quitarle. El suicidio es un pecado grave equivalente a la muerte, pero puede ser perdonado como cualquier otro pecado. Y la Escritura dice claramente que aquellos que han sido redimidos por Dios, han sido perdonados por todos sus pecados, pasado, presente y futuro. ¿Qué puerta le ha abierto a las personas? Pasado, presente y futuro. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Vamos a disfrutar y vamos a divertirnos de este mundo si ya todo ha sido pagado. Pasado, presente y futuro. Entonces, si un verdadero cristiano cometería suicidio en un tiempo de debilidad, él será recibido en el cielo. Desde la página, gracias a vosotros. Qué gracia está hablando ahí, alabado sea el nombre del Señor. Está diciendo que si tú eres uno de los escogidos, cual tú no sabes, alabado sea el nombre del Señor, porque la mayoría de ustedes dicen que usted no sabe si eres uno de los escogidos, alabado sea el nombre del Señor. Si eres uno de los escogidos y cometes suicidio, tú vas al cielo. Eso es como decir, en la gran tribulación, el que se marque se puede salvar. Disculpa que lo dicen también. Ay, se me olvidó que también lo dicen. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué puerta le estás abriendo a aquellas personas, alabado sea el nombre del Señor, para que tomen esa puerta y vayan a atentar contra su vida? Y cuando vayan a despertar los ojos, lo despierten en el infierno. Porque Dios es el que da la vida, Dios es el que la quita, alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, no lo dice Derek Smith, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. La Biblia dice que venga con otro evangelio, ¿es qué? Anatema. ¿Y qué es anatema? Maldito. 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Le hace una pregunta. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios sois. Y el cual vosotros, santo es. ¿No tienen el ministerio de la condenación? ¿Cuántas personas están tomando esa puerta abierta? Que están en depresión. Piensan que son de los escogidos, de los elegidos, de los separados. Y están tomando esa puerta. ¿Sabes algo? La sangre de esas vidas están sobre ustedes. Ay de aquel que es piedra de tropiezo, alabado sea el nombre del Señor. Porque mejor
y quisiera caerle a uno de los niños, mejor que se colgase una piedra de molino, se arrojase al mar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tenemos unas buenas nuevas de salvación. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase a través de nosotros. Cristo murió por todos nosotros. Cristo en ese sacrificio en la cruz del Calvario derramó toda su sangre. Cristo no era cualquier hombre. Cristo no era, alabado sea el nombre del Señor, era un objeto. Cristo era Dios, el Dios Todopoderoso encarnado, alabado sea el Verbo hecho carne, alabado sea el nombre del Señor. Murió por nosotros. Toda su sangre fue derramada, alabado sea el nombre del Señor. Si dicen que no fue toda su sangre, te reprendo en el nombre de Jesús. Toda su sangre fue derramada por ti y por mí. Ese sacrificio perfecto, alabado sea el nombre del Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase. Pero si Dios ya lo separó, ¿por qué Dios tiene que rogarle? Lo lindo que te quiero utilizar a ti y a mí para rogarle a la vida. Y los decimos esto, reconciliado con Dios. Hasta aquí mi parte. Dios les bendiga. Vaya pasando por aquí nuestra hermana Evelyn para así dar comienzo a este precioso estudio bíblico. Alabado sea el nombre del Señor. Vive Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Vive Dios. Están viendo, porque este está como apagado. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. ¿Saben qué? En ningún otro estudio se conoce más sobre el Evangelio de Cristo que aquí, que en este estudio. ¿Qué le pasó? Dale stop. Dios bendiga a las viajeras. Bienvenida. Faltan cuántas, falta Celeste, la pastora, y quién más, más nadie, ¿verdad? Que estaban un poquito enfermitas. Bueno, seguimos aquí. Le estaba preguntando a ustedes que en cuál estudio se aprende más del Evangelio que no sea en esto del calvinismo. Aquí estamos viendo todo el panorama del Evangelio, todo el panorama, ¿verdad? Entonces, seguimos aquí. La pregunta, ¿tenemos que creer para luego tener vida, para poder tener vida, o debemos tener vida para poder creer? Los calvinistas dicen que hay que tener vida para poder creer, porque uno está muerto como Lázaro. Y si Dios no hace que uno viva, no puede creer. Eso es un disparate, total disparate, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí, y qué bueno que Derek trae ese versículo tan importante. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todo lo que él dice que tienes que creer, ellos dicen que no es así, que Dios es el que te da vida para que tú puedas creer. Eso no es el Evangelio, por lo tanto, es un evangelio anatema. Es un anatema quien propaga el Evangelio. Ciegos, guías de ciegos, como dice la Biblia. Son ciegos, guías de ciegos. Usted puede optar por no ser ciego, pero si usted le cree esas mentiras, es un ciego guiado por otro ciego, como dice la Biblia, ¿verdad? Miren esto, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. De manera similar, Juan 20:31 dice, creyendo podéis tener vida. No dice, teniendo vida podéis creer, que es lo que uno esperaría que dijera si la regeneración precediera a la fe, ¿verdad? Pero aquí, lo dice Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Primero crees y luego tienes vida. Numerosos pasajes del Evangelio de Juan enseñan que la vida, o sea, la vida eterna, es el resultado de creer en Cristo. Todos esos pasajes, ¿verdad? Y aquí están todos los pasajes que cita el autor. Vamos al versículo 15 de Juan 3. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, lo repite, ¿verdad? Ese es el encuentro con Nicodemo.
Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5, 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 47, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, ahí está claro, tú crees y tienes vida. No tienes vida y luego crees. Tú crees y eso tiene como resultado tener vida. Ok, este es el otro versículo que te da a entender los pasos, ¿verdad? Efesios 1:13, en él también vosotros, número 1. Allí está el versículo como aparece, y aquí yo lo dividí en números, ¿verdad? En etapas. Habiendo oído la palabra verdad, la fe viene por oír la palabra de Dios. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, número 2. Y habiendo creído en él, después de haber oído el evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y habiendo creído en él, una vez se te predica el evangelio, una vez conoces de Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo nos sella, ¿verdad? Luego de hacer la confesión con la boca y el reconocimiento interno del corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Estas son las advertencias al que no cree. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fue condenado porque no creyó. No fue que fue condenado para no creer, sino que fue condenado porque no creyó. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como dice Dere, no tiene ningún sentido que la ira de Dios esté sobre alguien porque no cree en Jesús, porque el mismo Dios no le permitió creer. Eso es absurdo, eso es diabólico. Primera Juan 5, miren esto, miren qué belleza, dice... El que cree, primera Juan 5:10, eso es antes de seguir con Efesios 5. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Porque dice Romanos 8:16, míralo aquí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque tiene el testimonio en sí mismo. Porque el Espíritu mismo da testimonio a su espíritu, a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen son nacidos de Dios. Los que creen tienen la potestad, se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, ¿verdad? Porque no ha creído en el Hijo de Dios. Juan 20:31 dice así. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Ya lo repetí. El Hijo de Dios para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok, esto ya lo pasé al otro lado. Lo repetí ahí. Juan 6. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tiene vida eterna. Que todo aquel que ve al Hijo, cree en él, tiene vida eterna. Ve al Hijo, cree en el Hijo y tiene vida eterna. Ve en el orden, ¿verdad? Juan 3:16 lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Alguien puede apagar estas luces? Que se reflejen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, ¿vieron esos pasajes? ¿Qué anuncian esos pasajes? Gracia, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios. Ahora miren lo que dice el calvinista, 2 parrafitos nada más, miren lo que dice un calvinista.
Este es el jefe de los editores de Gracias a Vosotros, ¿verdad? De la página Gracias a Vosotros. Jefe de los editores. Y escribe muchas veces, en lugar de MacArthur, él escribe. Esto no lo escribió MacArthur, pero por supuesto son personas, ¿verdad?, que están de acuerdo. Tomamos como palabra de MacArthur, porque es el director de Grace to You. Él es el director del instituto ese, ¿verdad?, donde se le enseñan. Se me olvidó ahora el nombre, pero es el instituto, ¿verdad?, que tienen ellos a cargo. Dice la depravación total. Contrasten esto que yo le voy a leer con lo que acabamos de leer, con todos los versos que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Creer y luego tener vida. Mira lo que dicen esto. Dios nos permite a nosotros creer. Mira aquí lo que dice. La depravación total significa que los pecadores no tienen la capacidad de hacer el bien espiritual o de obrar para su propia salvación del pecado. Están tan poco inclinados a amar la justicia, tan completamente muertos en el pecado, que no pueden salvarse a sí mismos, ni siquiera prepararse para la salvación de Dios. Eso no es lo que leímos. La humanidad incrédula no tiene la capacidad de desear, comprender, creer o aplicar la verdad espiritual, que no tiene la capacidad, a pesar de que Dios reconoce que sí. Cree en el Hijo y vas a tener vida eterna. Porque si Dios no miente, como dijo Derek al principio, el que no tiene el Espíritu no acepta, y ellos sacan este pasaje, y este pasaje lo que hace es contrastar el hombre espiritual con el hombre carnal. No está hablando del hombre en su estado natural, es un contraste del hombre espiritual versus el hombre carnal. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Ese 1 Corintios 2:14 que ellos citan ahí, no están hablando del estado original del hombre depravado. Están hablando, ese versículo habla de un contraste entre el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre no arrepentido no está peleando una guerra interna entre el bien y el mal. Él está completamente incapacitado por su naturaleza pecaminosa innata. Aún las cosas buenas que él hace están manchadas por motivaciones pecaminosas e intereses personales. Y nada acerca de él amerita el favor, la gracia o la atención de Dios. Él es totalmente depravado. Y a pesar de nuestra corrupción exhaustiva, el Señor ha provisto un camino de salvación. ¿Cómo es que aquellos muertos espiritualmente pueden ser salvados? ¿Cómo alguien pasa de una naturaleza corrupta a ser un hijo de Dios? Eso es lo que veremos la próxima vez. Y la próxima vez, el próximo reportaje, artículo de lo que yo hablo es que Dios es el que escoge, que es el próximo tema que va a venir pronto, ¿verdad? Escoge, y por eso es que tú crees, porque Él te escogió. Ok. Esta es la transcripción, ¿verdad? La transcripción. Y yo lo puse aquí en azulito. Vamos a leer esto de nuevo. La humanidad incrédula no tiene la capacidad de desear, no tiene la capacidad de comprender, ni de querer o aplicar la verdad espiritual. Entonces Dios le está pidiendo al ser humano algo que Él sabe que el ser humano no puede hacer. Eso es un soberano disparate. Ok. Ese es, ¿verdad? Para que lo vayan conociendo, Jeremiah Johnson, el editorial en jefe, como le dicen, ¿verdad? De Grace to You. Así que todo lo que sale pasa por sus manos. O sea que este es otro calvinista rabioso, ¿verdad? Míralo ahí. Ok, vamos a ver qué dicen estos pasajes y a ver si eso que ellos dicen es cierto. La herejía del calvinismo. El hombre hace a Dios mentiroso si no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? Número 1, 1 Juan 5:11, que Dios nos ha dado vida eterna. 1 Juan 5:11, que esa vida eterna está en su Hijo. 1 Juan 5:12, que el que tiene al Hijo tiene la vida. 1 Juan 5:12, que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Juan 3:16, que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 6:40,
que la voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo, Jesús hablando, ¿verdad?, en el versículo, le resucitaré en el día postrero. Ustedes ven esto y díganme, luego de haberlo leído, si ustedes creen que es correcta la teoría del calvinismo en el sentido de que el hombre no puede creer. Si el hombre no pudiera creer, Dios le demandaría eso. Dios permitiría que en su escritura apareciera una cosa que no es cierta. ¿Están viendo, verdad? Ok. O sea, tú tienes fe y luego tienes vida. No es como ellos dicen, por eso le pusieron aquí. No es que Dios te dé vida para poder tener fe. Como decía Charles Spurgeon, que es calvinista también, ¿verdad? Que cómo es posible que él le vaya a predicar a un hombre que ya Dios le dio vida. Imposible, porque ya hubiera estado regenerado, ¿verdad? Eso no es así. Los hombres reformados enseñan que la vida resulta en la fe. La Biblia enseña que la fe resulta en vida. La posición bíblica es que un pecador es regenerado en el momento en que cree en el Señor Jesucristo. Tú crees y luego tienes vida. Eso es fundamental, ¿verdad? En el cristianismo, el evangelio, en la palabra. No tenemos ninguna duda sobre lo siguiente. Una vez habló Dios, estoy citando Salmo 62:11. 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Nosotros sabemos que de Dios es el poder. Proverbios 8:14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Sabemos que Dios es soberano, y porque lo sabemos es que hablamos así. El poder para creer y el acto de creer son dos cosas diferentes. Sin la gracia o el poder de creer, ningún hombre creyó o puede creer, pero con ese poder, el acto de fe es propia del hombre. O sea, tú puedes tener dinero y no usarlo. Tú puedes tener una finca y nunca vas a la finca, no la usas. Pues así pasa con la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Nosotros, todas las facultades del creyente o del hombre, vamos a decir, ¿verdad?, del hombre, son a imagen y semejanza de Dios. Dios creó todas las facultades y todos los sentimientos de los que nosotros podamos ser capaces, los creó Dios. Pero la fe la ejercemos nosotros. Dios no cree en sí mismo. Es un disparate decir que Dios diga, yo creo en mí mismo. O sea, nosotros somos los que creemos en Él, porque nosotros somos las criaturas y creemos en el Creador, ¿verdad? Ok, sabemos que Él es autor de la vida, Hechos 3:15, autor de la salvación, Hebreos 5:9, y autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Con eso no hay ningún problema. Ahí hay otro versículo. ¿Se acuerdan que yo le decía a Lisandra que yo no tenía próxima? Era este: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Ok, el calvinismo confunde la capacidad. Aquí está el meollo de la depravación total. Ellos dicen que el hombre es pecador por naturaleza. Ellos le llaman depravado. La Biblia le llama pecador, ¿verdad? Por eso es que Pedro insta que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. El otro día yo vi en un meme de una persona muy reconocida la palabra resiliencia. Esa palabra se puso de moda hace unos años aquí en Puerto Rico. Pues la Biblia no le llama resiliencia, la Biblia le llama paciencia. Es básicamente lo mismo, pero yo no tengo que estar usando palabras que están en moda, palabras resiliencia. Eso lo usan los influencers, ¿verdad? Había una influencer que era la que bregaba con la cuestión de los tickets, que tú acumulabas recibos y te daban descuento. Y ella hizo supuestamente un libro y empezó a conferenciar sobre lo que es la resiliencia. Pero el cristiano usa la palabra paciencia para resiliencia, ¿verdad? Pues entonces, eso de que el hombre es depravación, el hombre es pecador. Por cuanto todos pecamos o pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre es pecador. Dile pecador, si esa es la palabra, pecador. Pues el calvinismo confunde estas dos cosas. La capacidad de creer, que la tiene
todo el mundo, Dios se la dio, porque si Dios no le demandara creer, porque Dios sería mentiroso. Y dice que el que no, que hay hombres que se ponen en la posición de hacer mentiroso a Dios, ¿verdad? Que ya lo vimos. Pues el calvinismo confunde la capacidad de creer con el querer creer. No es lo mismo. Una cosa es que tú no tengas la capacidad, y eso no es correcto. Todos tienen la capacidad. Por eso es que son enviados a la condenación eterna, cuando no creen, cuando no ejercen esa capacidad que Dios le dio, la capacidad de poder creer. Ahora, el querer creer, eso ya está en la disposición del hombre, ¿verdad? En el territorio del hombre. Jesús es el autor y consumador de la fe, pero es el hombre quien cree. Mira lo que dice Isaías 30, 15 al 16. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Lucas 13:34 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? O sea, él quiso acercarlo y dice: y no quisisteis. Ese verso nada más derrota la teoría de incapacidad total de MacArthur y del calvinismo. Lo derrota porque está diciendo pudieron, pero no quisieron. No dice no pudiste, no pudieron. Dice y no quisiste. No dice no pudiste y no quisiste. Mira este versículo. ¿Quién diera, decía el Señor, que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Esta es una expresión que Dios le dice a Moisés cuando ellos reconocen la santidad de Dios y le dijeron: no nos vamos a estar frente a Dios en el monte Sinaí, vete tú y nosotros vamos a hacer lo que tú nos digas. Entonces Jehová le dice a Moisés, de allá arriba de lo alto, le dice a Moisés: ¿quién diera que tuvieran ese corazón y que me temiesen y guardasen todos los días? Eso cualquiera sabe que es un acto que el hombre hizo delante de Dios y a Dios le agradó. Y él dice: ¿quién diera que tuvieran ese corazón siempre? O sea, esa actitud que tuvieron de que me temían, de que dijeron: vete tú solo al monte, pero no te preocupes que nosotros vamos a hacer lo que nos diga Jehová. Ok, vamos a Efesios 2 de nuevo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dije que era el versículo más importante de la teoría del calvinismo. Eso es muy importante. Este señor Moody, han oído hablar, ¿verdad? Evangelista calvinista. Un evangelista calvinista. Este está como Spurgeon, que Spurgeon dijo lo que yo les conté que dijo, ¿verdad? Miren lo que dice un calvinista. Escuchen para que ustedes vean que la verdad es verdad y de momento la tienen que decir. Dice él: algunos dicen que la fe es un don de Dios. Así es el aire, pero hay que respirarlo. Si tú te tapas la nariz, el aire está disponible, pero no lo puedes respirar. Así es el pan, pero hay que comerlo. Si el pan está ahí y tú no te lo comes, vas a seguir teniendo hambre. Pero el pan está, el regalo del pan está. Así es el agua, pero hay que beberla. Las cosas, la fe está, pero hay que ejercerla. El poder para creer está, pero el querer creer es lo que tiene que hacer el hombre. Y el querer creer equivale a respirar el aire, a comer el pan y a beber el agua. Y dice él, dice Moody, algunos quieren algún tipo de sensación milagrosa. Eso no es fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Que Dios
la da para que tú creas, porque tú no eres capaz de creer. No, la fe no viene por conducto de una predestinación mal entendida y una elección mal entendida. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, la gente se salva escuchando el evangelio. Ok, en la presentación anterior hubo unos problemas de sonido y yo voy a hacer un resumen bastante cortito, pero los cortitos míos son largos. Así que esta es la mitad de la... Hay dos columnas en Efesios 2, 8 al 9 que derrumban la interpretación que hasta ahora ellos le han dado a Efesios 2, 8 y 9. Primero es una regla gramatical de lo que le llaman antecedente del pronombre, y lo otro es lo próximo que si nos da tiempo lo vamos a decir hoy. ¿Qué es el antecedente del pronombre? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y entonces la palabra esto explicamos que es un pronombre neutro masculino, y la palabra fe es femenina. Y si la Biblia hubiera querido decir que la fe no era esto no de vosotros, diría por medio de la fe, y esta no de vosotros. Pero no dice, y esto no de vosotros. ¿Qué es esto? Pues esto es la salvación por medio de la fe, porque es un pronombre neutro, ¿verdad? Mírenlo aquí, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Entonces, la regla en griego y la regla en español dice que cuando hay un pronombre neutro, como esta palabra, yo se lo voy a adjudicar al sustantivo o a la frase verbal más próxima que esté. Entonces, ¿cuál es la palabra más próxima? Fe. Quiere decir que debería decir esta. ¿Por qué no dice esto? Porque hay una excepción a la regla gramatical. Dice que el hecho de que esté cerca, si no hay concordancia entre género y número, ese no es el antecedente. Y tú buscas más atrás. ¿Cuál es el antecedente en este caso? Si yo digo, por ejemplo, déjame crear una frase. Porque gracias al principal de la escuela de Amelia, no tenemos que ir mañana. Y esto, el que el principal nos haya permitido que los niños falten a la escuela, esta alegría para los muchachos, y esto no es de vosotros. Yo diría, pues mañana es femenino, la palabra mañana, y sería el antecedente. A lo mejor no lo estoy sabiendo explicar, pero fallé en eso, en no traer un ejemplo. Yo voy a traerlo próximamente, pero vamos a seguir con Efesios 2. Dice, porque el hecho de ser salvos por gracia, mediante la fe, eso no es de vosotros, eso lo hizo Dios, porque la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová, y no se están refiriendo a la fe. Ok, vamos a ver, porque esto es un resumen, ¿verdad? El don es la salvación, y la recepción de ese don es por la fe. Así se debe entender, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto de vista número uno? El de los calvinistas, que dicen que la fe no es de vosotros, porque la fe es don de Dios, ¿verdad? Y eso no es lo que dice, eso no es lo que quiere decir la Escritura. Eso no es, porque dice, y esto no es de vosotros. Vamos a ver aquí estoy tratando de hacer un resumen. Ok, aquí está la regla en griego, dice, los pronombres concuerdan o deben concordar con su antecedente en género y número. Y la palabra esto, a pesar de que es singular,
es un pronombre neutro. Y la palabra fe es singular, pero es un sustantivo femenino. Por lo tanto, el neutro tiene que concordar con un neutro, no con un femenino. Esa es la regla gramatical, ¿verdad? Y dice, su caso se determina por su uso en su propia cláusula. ¿Qué quiere decir? Que vamos a determinar el uso dentro de la oración, ¿verdad? En español, la regla dice que el antecedente se vislumbra por el sustantivo más cercano, ¿verdad? En este caso sería fe, pero la excepción es que si el antecedente no concuerda en género y número, no sería ese el antecedente, ¿verdad? Que es el caso. Ok. El pronombre esto no concuerda con la palabra fe, que es un sustantivo femenino, ¿verdad? Esta regla, la regla de gramática griega, argumenta enérgicamente contra la identificación de la palabra fe como el antecedente, porque fe no concuerda con el pronombre en género. Porque el pronombre, y ¿verdad? Estoy repitiendo, el pronombre esto es neutro y el sustantivo fe es femenino. Y ya fuimos a la concordancia Strong y dice que efectivamente es un pronombre neutro. Nadie puede discutir eso, ¿verdad? A menos que ellos quieran también pelear con los traductores griegos, ¿verdad? Se dice la fe, no se dice el fe. Míralo aquí. Yo traje todas las pruebas, ¿verdad? De que fe, esta F en el diccionario de la Real Academia Española significa que es femenino y cuando tú le das clic aquí, sale esto, ¿verdad? Un nombre femenino. Hay muchas pruebas, ¿verdad? Certeza, seguridad, NF, noun, feminine, en inglés también. La fe, la Biblia le llama la fe en diferentes ocasiones. Dice sustantivo femenino, o sea, no hay duda que es la fe. Y cuando Pablo dice, y esto no de vosotros, no está hablando de la fe, porque si no diría, y esta no de vosotros, sino que es don de Dios. Pero él dice, y esto no de vosotros. Vamos a seguir por aquí. Les hablé, ¿verdad?, que esta Biblia es muy importante, lo había hablado en la pasada ocasión, y esa Biblia usa un método de traducción que se llama traducción por equivalencia formal. ¿Qué es eso? Esa Biblia es muy única y muy buena para hacer estudios porque el sistema que ellos usan, contrario a la traducción dinámica, que es el otro sistema, es una traducción que es prácticamente literal, palabra por palabra. Y esa NASB, yo le digo NASB, ¿verdad? New American Standard Bible, dice, traduce, y esto, no de vosotros. O sea que la palabra realmente era y esto, no y esta. ¿Verdad? Que estaba bien traducido. Y ahí está, ¿verdad? This salvation, ¿verdad? Esta salvación. Y adjudica el término esto a la salvación, no a la fe. Y esto, por ser salvo por gracia mediante la fe, ¿verdad? Esto, ellos lo adjudican a la frase. Todo esto lo vimos ya. Seguimos aquí. Si consultamos un Nuevo Testamento griego interlineal, verá que el pasaje dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, y esta palabrita, es un pronombre demostrativo y es neutro, ¿verdad? Podría traducirse como esto, esta cosa, no como esta. Y traje muchos ejemplos, ¿verdad? Muchas diagramas, ¿verdad? Que la palabra esto es un pronombre demostrativo. Mírenlo aquí, traje todo esto lo había traído, ¿verdad? Género y número, sabemos lo que es género y número. Cuando dice que tiene que haber una concordancia en género y número, género, siempre que ustedes oigan esta palabra, género es sexo, la fe es masculino. La justificación es la fe es femenino, la salvación femenino, la justificación femenino, la gloria es femenino, el perdón masculino, el arrepentimiento masculino, eso es género.
El arrepentimiento, género masculino. El arrepentimiento. Tú no dices la arrepentimiento. Eso se llama el género, femenino o masculino. Y número es singular o plural. La fe es singular, ¿verdad? Porque no dice, por ejemplo, vamos a decir, el libro es singular y los libros es plural. Y entonces los antecedentes tienen que concordar en género y en número. En el caso de y esto, es un pronombre neutro, no es femenino ni masculino, por lo tanto, no hace concordancia con la palabra fe. Esa es una regla gramatical que a lo mejor ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio? Eso tiene que ver todo, porque si nosotros no le hablamos de la regla gramatical, ellos pueden probar su teoría. Y las reglas gramaticales son importantes porque cuando ellos hablan de Efesios 2, 8 y 9, ellos hablan de esto. Y si nosotros no conocemos esto, vamos entonces a creerle en la teoría, ¿verdad? Todavía nos falta lo más importante, Efesios 2. Y aquí en este Efesios 2 nos debemos detener bastante. El calvinismo, para probar la regeneración y la depravación total, y que el hombre no puede creer, es Efesios 2, 8 y 9. Así que es bastante importante. Si tienen dudas o preguntas, a los que están por Facebook o por YouTube las pueden hacer con respeto. Y a los miembros de la iglesia, ¿verdad? Me lo envían por WhatsApp. Todo el mundo tiene mi número. Bueno, pues Dios me lo bendiga. Amén.